24 de febrero de 2022, 3 años desde que Rusia decidió embarcarse en la guerra que cambiaría su destino. 3 años de batallas que no solo han cobrado miles de vidas en el campo de batalla, sino que han dejado heridas profundas en el corazón económico del país. Vladimir Putin, el hombre que alguna vez proyectó la imagen de un líder imbatible, enfrenta ahora el mayor desafío de su gobierno: una economía que se desmorona bajo el peso de las sanciones, la inflación y el costo imparable de una guerra que parece no tener fin. Las sanciones internacionales han convertido a Rusia en un paria financiero. La falta de tecnología y la fuga de cerebros están paralizando sectores estratégicos. El rublo se desploma, los precios se disparan y la industria energética, que alguna vez sostuvo a la nación, ahora se tambalea. Mientras el Kremlin mantiene su discurso de fortaleza, la realidad en las calles es otra: pobreza, descontento y un futuro incierto para millones de ciudadanos. ¿Puede Putin sostener su maquinaria militar sin colapsar su país? ¿Cuánto tiempo más podrá Rusia resistir antes de que su economía se hunda por completo? Este es el coste oculto de la guerra y la historia aún no ha escrito su última página. A principios del siglo XXI, Rusia emergía de la sombra del colapso soviético con una economía en ascenso. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, quien asumió la presidencia en el año 2000, el país experimentó un período de crecimiento económico y estabilidad política. Los altos precios del petróleo y el gas, principales exportaciones rusas, impulsaron este resurgimiento, llenando las arcas del Estado y financiando ambiciosos proyectos de modernización. No obstante, las tensiones latentes con Occidente comenzaron a resurgir. La expansión de la OTAN hacia el este y las revoluciones de colores en antiguas repúblicas soviéticas fueron percibidas por Moscú como amenazas directas a su esfera de influencia. Estas preocupaciones se intensificaron en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, un movimiento que provocó las primeras rondas de sanciones internacionales y marcó el inicio de un deterioro significativo en las relaciones con Occidente. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, justificándola como una operación especial para desnazificar y desmilitarizar el país vecino. Esta acción desencadenó una condena global y una serie de sanciones sin precedentes por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales. Lo que el Kremlin anticipaba como una campaña rápida se transformó en un conflicto prolongado, con profundas implicaciones económicas y geopolíticas. A medida que la guerra se prolongaba, las sanciones comenzaron a erosionar la economía rusa, afectando desde el sector energético hasta las finanzas y la tecnología. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, implementó medidas destinadas a aislar a Rusia económicamente, buscando presionar al Kremlin para que cesara sus operaciones militares en Ucrania. Ahora, en 2025, tras 3 años de conflicto y bajo el peso de múltiples sanciones, Rusia se encuentra en una encrucijada económica y política. La estabilidad que una vez caracterizó al país ha dado paso a desafíos internos y externos que ponen a prueba la resiliencia de su economía y la fortaleza de su liderazgo. Desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, la comunidad internacional ha impuesto una serie de sanciones destinadas a debilitar la economía rusa y limitar su capacidad para financiar el esfuerzo bélico. Estas medidas han creado un cerco económico que ha afectado profundamente diversos sectores del país. Las sanciones financieras han sido particularmente devastadoras. La exclusión de varios bancos rusos del sistema SWIFT ha dificultado las transacciones internacionales, aislando a Rusia del sistema financiero global. Además, la congelación de aproximadamente 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central de Rusia ha limitado la capacidad del país para estabilizar su moneda y financiar importaciones esenciales. Las sanciones también han prohibido la exportación a Rusia de productos y tecnologías clave, especialmente en las industrias aeronáutica y espacial. Esto significa que las compañías aéreas rusas no pueden adquirir repuestos ni equipos necesarios para el mantenimiento de sus flotas, lo que afecta la seguridad y operatividad de sus aeronaves.
Aunque el sector energético ha sido una fuente vital de ingresos para Rusia, las sanciones han limitado su capacidad para exportar petróleo y gas. La Unión Europea, uno de los principales mercados para la energía rusa, ha reducido significativamente sus importaciones, obligando a Rusia a buscar nuevos compradores en Asia y ofreciendo descuentos considerables para atraer a estos mercados. Estas sanciones han llevado a una contracción económica significativa. Según el Banco Mundial, se espera que la economía rusa crezca solo un 1,4% en 2025, una desaceleración notable en comparación con años anteriores. En respuesta, el Kremlin ha implementado medidas para mitigar el impacto de las sanciones, como la promoción de la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de relaciones comerciales con países no occidentales. Sin embargo, estas estrategias han tenido un éxito limitado y la economía rusa continúa enfrentando desafíos significativos. A medida que el cerco económico se estrecha, la resiliencia de la economía rusa y la eficacia de las sanciones internacionales siguen siendo objeto de análisis y debate en la comunidad global. El sector energético ha sido durante décadas el pilar de la economía rusa, representando una parte significativa de sus ingresos por exportaciones. No obstante, las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022 han transformado este activo en una espada de doble filo y generando desafíos sin precedentes para el Kremlin. Según la Agencia Internacional de la Energía, los ingresos procedentes del petróleo de Rusia disminuyeron más de una cuarta parte en enero de 2023 en comparación con el año anterior. Para mitigar la pérdida de mercados tradicionales, Rusia ha ofrecido descuentos significativos en sus exportaciones de petróleo a países como China e India. Aunque esto ha permitido mantener ciertos volúmenes de exportación, los ingresos totales se han visto afectados negativamente. En el ámbito del gas natural, proyectos clave como el Arctic LNG 2 han enfrentado obstáculos debido a las sanciones. Por ejemplo, unidades esenciales del proyecto fueron devueltas a China tras la imposición de sanciones estadounidenses, retrasando su desarrollo. Las restricciones a la importación de tecnología avanzada y equipos de mantenimiento han afectado la infraestructura energética rusa. La falta de acceso a repuestos y servicios técnicos ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad operativa de las instalaciones de producción y transporte de energía. El sector energético ruso, anteriormente una fuente de fortaleza económica, se enfrenta ahora a desafíos significativos debido a las sanciones internacionales, la necesidad de adaptarse a nuevos mercados, gestionar descuentos en precios y superar obstáculos tecnológicos plantea interrogantes sobre el futuro de esta industria crucial para Rusia. La economía rusa ha experimentado una inflación creciente y una depreciación significativa de su moneda, el rublo, desde el inicio de las sanciones internacionales en 2022. Estos factores han afectado profundamente el poder adquisitivo de la población y la estabilidad económica del país. A finales de 2024, la inflación anual en Rusia se situó en el 9,5%, muy por encima del objetivo oficial del 4% establecido por el Banco Central de Rusia. El rublo ha sufrido una depreciación considerable, perdiendo más de la mitad de su valor frente al dólar desde su máximo en junio de 2022. Esta devaluación ha encarecido las importaciones, contribuyendo al aumento de los precios internos. La combinación de inflación y devaluación monetaria ha reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos. Los precios de alimentos básicos y bienes de consumo han aumentado significativamente, llevando a muchos hogares a situaciones de precariedad. En respuesta a la crisis, el Banco Central de Rusia elevó su tasa de interés de referencia al 21% en octubre de 2024, su nivel más alto desde 2003, con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar el rublo. La inflación
inflación descontrolada y la depreciación del rublo han generado una crisis monetaria en Rusia, afectando tanto a la economía nacional como al bienestar de su población. Las medidas adoptadas hasta ahora han tenido un éxito limitado y el país continúa enfrentando desafíos significativos en su intento por estabilizar su economía. Para sostener la guerra en Ucrania, Rusia ha destinado una proporción creciente de su presupuesto a la defensa, sacrificando otras áreas esenciales como la salud, la educación y el desarrollo social. El Kremlin ha priorizado la producción de misiles, tanques y drones, pero esta estrategia tiene un costo devastador en la economía nacional. Antes de la invasión, el gasto militar ruso representaba aproximadamente un 4% del PIB. Hoy, en 2025, esta cifra ha aumentado a más del 7%. Según estimaciones de expertos occidentales y economistas rusos independientes, los fabricantes de armas trabajan al máximo de su capacidad, pero la falta de acceso a componentes occidentales ha ralentizado la producción. Sin chips avanzados y materiales críticos, Rusia ha recurrido a países como Irán y Corea del Norte para abastecerse de drones y municiones. El Kremlin ha recurrido a varias estrategias para financiar su maquinaria militar: emisión de deuda interna, impresión de dinero y confiscación indirecta de activos privados. Sin embargo, esto solo agrava la inflación y aumenta la presión sobre el rublo. El dilema es claro: Rusia puede seguir gastando miles de millones en su ejército, pero a costa de empobrecer a su población. Además del impacto económico directo, Rusia enfrenta una crisis silenciosa que amenaza su futuro: la fuga de cerebros. Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de profesionales altamente calificados han abandonado el país, llevándose consigo innovación y conocimiento. Rusia ha perdido al menos 1 millón de trabajadores cualificados desde 2022, según fuentes independientes. La mayoría han emigrado a países como Kazajistán, Georgia, Turquía y Alemania, donde sus habilidades son altamente valoradas. Sin acceso a microchips avanzados y con la salida de sus mejores ingenieros, Rusia está quedándose rezagada en sectores clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la industria aeroespacial. Sin talento y sin tecnología, Rusia corre el riesgo de quedar atrapada en un modelo económico obsoleto, dependiendo de exportaciones de materias primas, mientras otras naciones avanzan en la era digital. A largo plazo, esto podría ser tan devastador como las sanciones y el gasto militar desmesurado. Tres años después de haber iniciado la guerra en Ucrania, Rusia enfrenta un panorama económico desolador. Las sanciones internacionales han asfixiado su economía, la inflación ha empobrecido a su población y el gasto militar sigue drenando sus recursos. A esto se suma una fuga de cerebros que podría condenar al país a una crisis aún más profunda en los próximos años. ¿Cuánto tiempo más podrá Putin sostener este ritmo antes de que el colapso sea inevitable? ¿Estamos presenciando el principio del fin de la Rusia que conocíamos? El destino de la nación está en juego y solo el tiempo dirá si podrá sobrevivir a la tormenta económica que ella misma desató. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rusia logrará salir de esta crisis o está encaminada a un colapso total? No te pierdas nuestros próximos vídeos a continuación sobre el impacto geopolítico a nivel mundial.